La realidad aumentada, la realidad virtual, Internet, el teléfono móvil son herramientas tecnológicas que se están utilizando en psicología clínica y que están mostrando su utilidad para abordar y tratar de forma más eficaz diversos trastornos psicológicos. En Sin Distancias vamos a descubrir hoy el enorme potencial de estas tecnologías al servicio de la psicología clínica y de la salud mental. Es una nueva propuesta de una buena colaboradora de este programa, Paloma Chorot, psicóloga clínica, profesora del Departamento de Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos de la UNED, así como coordinadora de los cursos de posgrado de Psicopatología y Salud que imparte esta universidad. Hola, buenos días. En el programa de hoy vamos a tratar un tema de gran relevancia que se incluye dentro de un campo que ahora mismo está tomando, que se ha venido desarrollando en los últimos años y que de hecho tiene una importante proyección y una amplia proyección en el futuro. Me estoy refiriendo, el tema que vamos a tratar es la aplicación de las nuevas tecnologías en la psicología clínica. Las tecnologías de la información y la comunicación, también las TICs famosas, que son las también denominadas como nuevas tecnologías de la información y la comunicación, han sido utilizadas con objetivos muy diversos y presentan una aceptación cada vez mayor debido al enorme potencial que ofrecen. A pesar de su viabilidad o de su variabilidad en cuanto al uso, las nuevas tecnologías aportan una extraordinaria funcionalidad en el campo de los trastornos mentales y de los problemas de salud en cuanto al incremento de la efectividad de los tratamientos tradicionales y hacer también más accesible los recursos que ofrecen a los pacientes. Específicamente, el ámbito de la terapia ha dado lugar a un concepto nuevo, que es el denominado ciberterapia, que de manera general podría definirse como el uso de artilugios informáticos como herramientas para posibilitar o mejorar la aplicación de los servicios terapéuticos. Para ello se han planteado la utilización de distintas herramientas para ayudar en el tratamiento de los diversos problemas. Algunas de las TICs más utilizadas en este campo pues han sido ordenadores personales, teléfonos móviles, agendas PDA, Internet, realidad virtual, realidad aumentada, etcétera. Para tratar toda esta variabilidad de técnicas que actualmente están ofreciéndonos un importante desarrollo y una importante utilidad de cara a la terapia con pacientes o en la psicología clínica en general, contamos hoy con la presencia de la profesora Cristina Botella. Hola, buenos días, Cristina. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Cristina Botella es catedrática de Psicología Clínica en la Universidad Jaime I de Castellón y la verdad es que es una invitada de excepción porque he estado buceando un poquito por internet y bueno, es impresionante la cantidad de publicaciones, además publicadas en revistas de altísimo nivel que tiene la profesora Botella, publicaciones, monográficos, proyectos de investigación centrados en las TIC. Ella, en principio, empezó en la realidad virtual, haciendo programas aplicados a las terapias de los trastornos psicopatológicos en realidad virtual, pero luego ha ido ampliando su campo y prácticamente maneja todo el tema de las TIC, de realidad aumentada, de Internet, de programas con smartphone, etcétera. Entonces, ninguna persona mejor para tratar el programa de hoy como la profesora Botella. Cristina, si te parece, comenzamos. Entonces, bueno, la primera pregunta que se me ocurre es ¿cómo se ubican las nuevas tecnologías? Es un poco delimitar el campo de las nuevas tecnologías en la psicología clínica, cómo se ubican, en qué consisten, cómo la psicología clínica realmente ha podido asimilar o puede asimilar las TIC para su funcionamiento y para el bienestar y la salud de los pacientes. En primer lugar, estoy encantada de estar aquí con vosotros. Siempre es un placer participar en vuestro máster. Y respondiendo o intentando responder a tu pregunta, yo creo que empezaron muy tímidamente y están cobrando una importancia central y van a cobrar todavía mucha más importancia en la medida en que transcurra el siglo XXI. Los primeros
ensayos, como tú bien has señalado, y los primeros tímidos intentos fue utilizar la realidad virtual para mejorar una de las técnicas fundamentales en psicología clínica, que es la exposición. La técnica de exposición se usa en muchísimos trastornos. Y desde luego en los trastornos de ansiedad es un núcleo central del tratamiento, pero hay muchas personas que cuando acuden a terapia, bueno, pues cuando se les dice en qué consiste la exposición en vivo, es decir, que tienen que afrontar la situación o el objeto que temen, se asustan muchísimo y dicen, eso yo no voy a ser capaz de hacerlo. Y sin embargo, hacer eso en realidad virtual se convierte en algo mucho más sencillo, en una tarea mucho más sencilla. Una persona con una claustrofobia grave, bueno, pues a lo mejor no acepta estar encerrado en un ascensor, sin embargo sí que acepta estar encerrado en un ascensor virtual, porque sabe que es todo como si, no es la realidad. Pero sin embargo, lo que se ha demostrado con este tipo de procedimientos es que se activa la ansiedad de la misma forma y que la exposición en contextos virtuales disminuye la ansiedad y se traslada y se transfiere esas ganancias en la situación real, y después esas personas han aprendido a afrontar la realidad de otra forma y pueden vencerlo. Hay casos clarísimos, por ejemplo, de la utilidad en el miedo a la fobia a volar. Claro, es carísimo. Y no se puede controlar que yo no tenga turbulencias, no se puede controlar hacer 5 aterrizajes, no se puede controlar hacer 5 despegues, no se puede controlar volar de noche o volar de día, y en realidad virtual todo eso se puede controlar, hacer vuelos más largos o hacer vuelos más cortos. Pero eso fue un primer acercamiento que se sigue utilizando y cada vez más. Hay otras TICs que han cobrado una importancia fundamental y me referiré, por ejemplo, a Internet. Han empezado con fuerza fundamentalmente en Inglaterra. Empezaron con el movimiento de mejorar el acceso a los tratamientos psicológicos y el cuidado por pasos. Empezó a reconocer en las guías NICE la utilidad de las terapias computarizadas para atender a problemas, por ejemplo, depresión no muy grave, depresión leve o moderada, o trastornos de ansiedad, y 2 programas fundamentales se han aceptado en las guías NICE para el Beating the Blues y Fear Fighter, se han aceptado para tratar problemas de ansiedad y problemas de depresión. Eso mismo está sucediendo, pero con más fuerza todavía, ha avanzado más. Holanda, está sucediendo en Suecia y de forma increíble en Australia. Entonces, nosotros estamos trabajando en esta línea, hemos desarrollado protocolos para el tratamiento de la depresión, hemos desarrollado protocolos para aplicar el protocolo, los programas que se denominan transversales, es decir, los programas que son transdiagnósticos, que son capaces de abordar distintos trastornos usando un mismo protocolo, y eso lo hacemos por medio de Internet. En este momento estamos trabajando con todos estos grupos, el grupo de Helen Ripper, el grupo de Pink Whippers, el grupo de Anderson, el grupo de Lee Christenberg. Es decir, creo que son de los mejores grupos que hay en estos momentos en todo el mundo en un proyecto europeo que se llama eCompare. Comparar, tiene como objetivo comparar la eficacia de los tratamientos por medio de estos programas computarizados en los distintos países, para ofrecer datos a los responsables de salud para que se produzcan los cambios oportunos en la orientación, en el tratamiento de los problemas de salud mental, todo lo que haga referencia a la psicología clínica en Europa. Pero todavía te diría más. O sea, han llegado con fuerza, con una enorme fuerza, y han llegado para quedarse, y han llegado para atender de verdad a los ciudadanos que les hace falta recibir la atención psicológica. Pero la gran revolución va a venir por medio de los Big Data. Es otra TIC, pero Big Data nos van a permitir obtener datos en tiempo real, almacenar datos en tiempo real y obtener datos tremendos que van a hacer que cambie nuestra posición respecto a planteamientos teóricos acerca de por qué se generan y por qué se mantienen determinados trastornos, y esos cambios, como se produjeron en los modelos cognitivos en los años 80, que cambiaron nuestra perspectiva sobre el pánico, cambiaron nuestra perspectiva sobre el trastorno pues de ansiedad social o del trastorno obsesivo
obsesivo-compulsivo, introducir modelos cognitivos, cuando ahora metamos datos contextuales, secuencias de datos contextuales obtenidos en tiempo real, quizá hagan cambiar la perspectiva. Sí, pues ya una vez que nos has introducido en la utilización de las nuevas tecnologías en el campo de la psicología clínica, yo quería ir punto por punto viendo pros y contras a lo mejor de las distintas herramientas. Por ejemplo, empezamos, si te parece, con la realidad virtual, que es donde tú iniciaste tu larguísima andadura que llevas ahora y proyectada de cara al futuro. ¿En qué trastornos son la realidad virtual es donde mejor ha funcionado, donde la eficacia ha sido mayor? Pues claramente los metaanálisis hasta el momento donde más datos hay, porque es mucho más fácil y donde se han llevado a cabo más estudios es en todos los trastornos de ansiedad. Que eso no quiere decir que no sea eficaz para otros trastornos. Por ejemplo, en el año 98 publicamos un trabajo en la revista de nuestra asociación, un trabajo que firmaba en primer lugar Rosa Baños, planteando algo que en aquel momento nos interesaba muchísimo. Nosotros nos interesamos por la realidad virtual precisamente por el tema fundamental acerca del juicio de la realidad, o sea, que es algo central en muchos problemas psicológicos, dónde está y de qué forma se puede modificar ese juicio de realidad. Es diferente en una persona que tenga un trastorno de ansiedad, juzga que no puede entrar en el ascensor porque tiene miedo al ascensor, aunque se da cuenta de que eso no es amenazador, el ascensor realmente no es amenazador. Es muy diferente esa situación de lo que le pueda suceder a una persona con un trastorno delirante, que cree que le persiguen. Entonces, aunque realmente no haya datos y nadie le esté persiguiendo, ahí está implicado eso que denominamos el juicio de realidad y las creencias firmes, las creencias muy firmes acerca, o menos firmes, acerca de lo que está sucediendo. Planteamos que precisamente la realidad virtual podía ser una herramienta de gran utilidad en ese marco. Y ahora, en esa línea, lo están utilizando los mejores, el grupo de Philippa Garetti, o sea, para ver de qué forma la realidad virtual puede ser útil en otros trastornos y planteada desde otros puntos de vista que no tengan nada que ver como empezó inicialmente con la técnica de exposición. Por lo tanto, te diría que por descontado empezó en los trastornos de ansiedad y empezó potenciando los procedimientos para llevar a cabo la técnica de exposición y básicamente se ha introducido en otros trastornos de forma mucho más tímida. Un ejemplo sería lo que te estoy planteando acerca de un trastorno delirante, y otro que también ha cobrado importancia es todas las urgencias que se pueden plantear como para controlar los picos de ansiedad o los picos de control o no control del impulso en trastornos como el juego patológico, en trastornos como el impulso a utilizar una determinada droga o no utilizar una determinada, es decir, conocer todas las urgencias y ser, o por ejemplo, para controlar el trastorno por atracón, ser capaz de no caer en la tentación. Nosotros también hemos utilizado ya clásicamente la realidad virtual para algo que es muy difícil de apresar en clínica, como puede ser el trastorno de imagen, los problemas de imagen corporal en los trastornos alimentarios. La comunicación en paciente y terapeuta es difícil respecto a imagen corporal y las creencias acerca de la imagen corporal es difícil también manejarlas con los procedimientos tradicionales y en realidad virtual hemos conseguido en estos contextos muy buenos resultados. Y también hemos utilizado procedimientos de realidad virtual en algo que no tenga nada que ver. Por ejemplo, lo hemos usado recientemente, hemos publicado el año pasado un trabajo en pacientes terminales de cáncer para llevarles, como dentro de los procedimientos paliativos, porque yo puedo generar contextos o momentos en donde se mejore el estado de ánimo por una determinada inducción, utilizando procedimientos clásicos de inducción de estado de ánimo con técnicas de realidad virtual, por ejemplo. Sí, pues me parece muy interesante y de hecho tenía yo, siguiendo dentro del marco de la realidad virtual, quería yo plantearte una cuestión doble. Por ejemplo,
Bueno, inicialmente, tú lo has expuesto muy bien, que empezó con prácticamente trastornos fóbicos, donde había una exposición, donde es más fácil la exposición. Yo te quería preguntar si la realidad virtual puede funcionar también en este tipo de trastornos donde ya tienes que tener una exposición más en imaginación, ¿no? Por ejemplo, pues en el TAG, trastorno de ansiedad generalizada, o en el obsesivo compulsivo. Si también puede funcionar igualmente de la misma manera, o el protocolo ya sería distinto, o quizá aquí pues se ha visto que la eficacia no sea tan potente como en otro tipo de trastornos. Muy bien. Una cuestión es pensar que la realidad virtual, como cualquier otro artilugio técnico, pueda ser la solución de todas las cosas, y no, las tenemos que utilizar como ayudas. Lo que ocurre es que en un tratamiento de una fobia, como el tratamiento fundamental es la exposición, la realidad virtual cobraba un papel preponderante porque era llevar a cabo prácticamente todo el tratamiento por medio de la realidad virtual. Pero imaginémonos nosotros lo que hemos hecho en estrés postraumático, no solo nosotros, otros grupos, el grupo de Bárbara Rothbaum o el grupo de Hoffman y de Dayfidi, o sea, las personas que han estado trabajando. Son trabajos clásicos de FOA, bueno, pues las personas que venían de la guerra de Vietnam, o el grupo de Skip Richo en estos momentos, personas que vuelven de la guerra de Irak o de la guerra de Afganistán, han generado mundos virtuales en donde se expone a las personas a precisamente a esos tipos de acontecimientos. Es muy relevante un trabajo publicado por Hoffman y Dayfidi en donde a personas que no reaccionaban ante el protocolo clásico de Rothbaum para estrés postraumático después de los acontecimientos del 11 de septiembre, porque bueno, pues tenían dificultades para imaginar, se sentían incapaces de poder abordar así, lo hicieron por medio de realidad virtual con buenos resultados. Y nosotros hemos desarrollado un protocolo de tratamiento y un sistema que se llama EMMA, en donde tenemos, por una parte, algo que es fundamental y que ya, bueno, pues lo vemos incluso en la Primera Guerra Mundial. Cuando alguien tiene un acontecimiento traumático, de momento lo que se le presta es atención y cuidado, en el sentido de atención y cuidado incluso de calor, y de sentir que estás protegido por otro ser humano, que estás atendido por otro ser humano. Y se busca, es decir, un lugar en donde una persona se pueda recuperar, en donde una persona en ese lugar se pueda producir el cambio. Era bastante clásico, me voy a un hospital en donde haya calma y tranquilidad y el campo y ahí puedo empezar y tal. Bueno, pues nosotros lo que hemos combinado son esas dos ideas. Por una parte, estamos tratando a pacientes, generalmente eran mujeres que habían sufrido abusos, entonces el tipo de trauma no es lo mismo que generar un acontecimiento de guerra o no es lo mismo que generar un ascensor. Entonces usamos símbolos. Pueden ser símbolos que me recuerdan el trauma o pueden ser además aspectos que me trae la propia paciente. Imaginémonos que es la cara del agresor. Yo introduzco la cara del agresor o del abusador en los sistemas de realidad virtual. Y se expone eso en un lugar en donde cuando llegan allí, es la habitación de Emma que hemos llamado, ahí no puede pasar nada, ahí estoy protegido, ahí es un sitio atemporal en donde se puede producir el cambio. Y en esa situación se utilizan elementos de realidad virtual y además acompañado que eso nos lo dio la idea, todo el trabajo de Dayfidi, es decir, bueno, si lo que se plantea en el protocolo de FOA y de Rothbaum hay que sacar a la luz toda la estructura patológica de miedo, toda la estructura patológica de tumor asociado, por ejemplo, al trauma. Y hay veces que no emerge toda. Hay veces que no emerge lo que pasaba en aquellos. Entonces, muy bien, hay determinadas músicas, hay determinadas cuestiones, imágenes, hay determinados símbolos que ayudan a hacer emerger eso, porque precisamente tiene que emerger, tiene que procesarse y después tiene que volver a guardarse con las cuestiones reestructuradas. Creo que ahí la realidad virtual hace una tarea magnífica. En el programa de ENMA que acabas de comentar, por mi vinculación al campo de maltrato infantil, creo que estáis trabajando utilizando el protocolo ENMA con niños abusados, ¿verdad? Sí. Los resultados creo que son espectaculares, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo planificaríais un protocolo de
con el ENMA, así, en líneas generales? Vale. ¿Cómo para niños con abuso sexual, víctimas de abuso sexual o víctimas de un maltrato psicológico, donde realmente, bueno, pues el trauma no es el físico, ¿no? Sino que está incluso como más encubierto para ellos. Claro, ellos muchas veces no saben ni lo que les pasa. Claro. Vale, entonces, el tema, esto básicamente lo ha trabajado la profesora Concha López Soler, es la profesora Concha López Soler quien ha hecho una adaptación de nuestro sistema ENMA de adultos, lo ha hecho adaptado para niños y ha introducido una serie de elementos más cercanos a los niños, como un iglú, ha utilizado cosas que son mucho más cercanas a los niños, en donde los niños pueden navegar, pueden jugar, pueden sentirse bien ahí. Pero el planteamiento de utilizarlo tiene la misma lógica, es decir, un trastorno por estrés postraumático, un trastorno es algo grave, algo que está perturbando mucho a una persona. Y el clínico tiene que estar acompañando y atento siempre. Y esto es una herramienta. Es una herramienta que lo que hemos comprobado, que igual que sucede en adulto, el niño le ayuda a activar aspectos de recuerdos o de imágenes o de acontecimientos o de elementos relacionados con el trauma y a procesarlos. Es decir, cosas que no se acordaba, hay niños que nos han dicho, sí, eso me ayudó a recordar esto me ha ayudado a manifestar esto me ha ayudado a hacer tal cosa. Es decir, es un activador asociado siempre a ese elemento de protección. Aquí no puede, aquí estamos tú y yo, aquí estamos en este mundo que ya no es el mundo de fuera, no es tu casa, no es el mundo, estamos en este lugar protegido. Es como ampliar la protección que es para los pacientes la terapia. El contexto de terapia es un lugar protegido, es un lugar en donde estoy con mi terapeuta y no puede pasar nada. Eso es lo que hemos intentado hacer con Emma. ¿Por qué? Porque en ese contexto iban a abordar cosas muy dolorosas y muy difíciles. Por una parte se plantea esa seguridad y por otra parte lo que llamamos facilitadores del procesamiento de la trauma. ¿Qué diferencia hay, Cristina, entre realidad virtual y realidad aumentada? Porque hay veces que parece que es lo mismo. ¿Qué diferencias hay o son diferentes los protocolos? Son diferentes, no los protocolos tanto, sino la tecnología. Milgram y Azuma son de las personas que más han trabajado en realidad aumentada y Milgram, por ejemplo, plantea un continuo que iría desde la realidad, estamos en esta habitación, estamos en este momento, en este contexto así, hasta contextos completamente virtuales, como si esta habitación virtual la hubiéramos generado y estuviera almacenada en la memoria de un ordenador como una habitación virtual. Y en medio hay dos posibilidades. Nosotros podemos hacer una técnica de realidad aumentada y eso significaría que en esta habitación, que es real, es en esta habitación, que es real, es una parte de la UNED, aparecen elementos virtuales como por ejemplo arañas o cucarachas. Entonces se mezcla y es realidad aumentada porque es la realidad aumentada por elementos virtuales. Entonces un paciente puede estar aquí, un paciente obsesivo, que eso todavía no se ha hecho, ni hemos tenido tiempo de hacerlo, pero imaginémonos un paciente obsesivo que teme contaminarse y de repente le ponemos en unos lavabos públicos y aparecen en la realidad, aparecen elementos virtuales contaminantes, como si los microbios que pudiera haber allí crecen y se convierten en algo que crece. ¿Activaría la ansiedad del paciente obsesivo-compulsivo? Eso sería un ejemplo de realidad aumentada. O puede ser virtualidad aumentada. Yo tengo un contexto virtual, imaginémonos que yo tengo pues la cocina que utilizaba Hoffman inicialmente para su tratamiento de miedo a las arañas y las cucarachas. Es una cocina vieja en donde aparecen arañas y cucarachas y todos son, tanto la cocina como las arañas y las cucarachas pueden ser todos virtuales, pero Hoffman lo que hizo fue una cucaracha de juguete con un sensor, la conectó al mundo virtual. Entonces la paciente o el paciente está tocando la araña real, aunque sea de juguete, y ve cómo la toca en el mundo virtual. Eso es virtualidad aumentada. O virtualidad aumentada también sería, yo estoy con mi paciente que viene de la guerra de Vietnam y estoy simulando que estoy haciendo una tarea de exposición en un helicóptero y de repente le enfoco
bueno, pues un ventilador y el aire que se genera real en un mundo virtual. Sí, bueno, es apasionante. Yo creo que nos queda ya poquito tiempo, entonces no me resisto a hacerte la última pregunta en la dirección de las tecnologías, las nuevas TIC o las nuevas tecnologías, pues el Internet, móviles. ¿Hay algo, cómo se puede manejar estas nuevas tecnologías, por ejemplo, de cara a la prevención? Imagínate, pues en chavales o en niños pequeños o niños adolescentes, preadolescentes, por ejemplo, pues en campos como adicciones o en campos como juego patológico, que antes has hablado tú también de que se está utilizando esto. Ya esta otra nueva ola de las tecnologías, de las TIC, pues eso, Internet, móviles, ¿cómo se podría enfocar eso? Pues combinando todo, ¿no? Es que hay cantidad de desarrollos y tenemos poquito tiempo, pero por ejemplo, nosotros hemos desarrollado una tecnología muy sencilla para un programa en Valencia que se ha llevado a cabo en cantidad de colegios en Valencia para prevención de las adicciones, y es dar información acerca de las adicciones, y podemos ir más allá, no solo información, que suele ser aburrida la información, podemos utilizar otra tecnología que se llaman juegos serios. Son juegos que suponen dar información a las personas, pero jugando, para que no es igual de divertido que un videojuego de ordenador, no, pero ese no es el objetivo es aprender algo, pero aprender jugando. Eso lo hemos usado en nuestro protocolo del programa TIOB para el tratamiento de la obesidad, que combinamos Internet, hay una parte que está en casa del niño, hay una parte móvil y hay una parte del clínico y hay una parte para los padres. Bueno, pues los niños con juegos serios aprenden a ver cuáles son los alimentos saludables, o aprenden a ver en tal niño que tiene tal problema qué es lo que se produjo, y como detectives empiezan a averiguar qué es lo que hizo que este niño empezara a engordar o se mantuviera, y qué es lo que se puede hacer para deshacer ese proceso, y cómo se les puede activar para que empiecen a estar más activos, y eso se une a sensores y se une a acelerómetros, y se puede saber el tiempo que el niño ha estado andando, y usamos lo que llamamos la PAN de TIOB, que pueden ir mejorando de nivel a medida que son más hábiles para comer de forma más saludable y estar más activos. Y luego hay una línea tremenda de desarrollo, lo que se llaman EMMAS y EMMIS. EMMAS es Ecological Momentary Assessment, y entonces yo puedo ver a lo largo del día, lanzar distintas pequeñas preguntas que se contestan de forma muy rápida, como en un WhatsApp, para ver cómo estoy de estado de ánimo en relación, y además cómo están. Los datos se obtienen, y yo puedo saber a lo largo del día si está en contacto con gente o no, si he salido o no, si he recibido llamadas telefónicas, si he recibido mensajes, cuál es la temperatura que hace en el día, y todos esos big data se van uniendo y me dan información acerca del curso del problema. Entonces me dan información, y esa información se la puedo proporcionar en feedback a los pacientes, y se dan cuenta lo que antes hacía Beck en la terapia clásica, el registro de actividades y tal, y cómo mostrar al paciente cómo está relacionado, y eso hace que cambie de actitud. Lo puedo ver diariamente en mí. Y más, el último paso que se está produciendo es EMIS, Ecological Momentary Interventions. Entonces yo, dependiendo del sistema, cada vez vas a ver más, dependiendo de cómo esté el paciente, darle un pequeño tip, un pequeño consejo, una pequeña intervención en un momento dado, que a lo mejor desactiva la probabilidad de empezar a beber, o la probabilidad de empezar a fumar, o el no tener ganas de andar y empezar un prompt para que empiecen a andar. Es decir, es arropar y ayudar a lo largo de todo el proceso, no solo el momento, como en la psicología clásica, clínica clásica, del paciente cuando está conmigo en terapia una vez a la semana, sino todo el cuidado se extiende a todo el tiempo. Claro, aquí la posibilidad de seguimiento es inmediata, ¿no? Porque además es que tú vas pautándoles la actividad y tú vas recibiendo todo, la información a que cada minuto, ¿no? O cada segundo. No solo yo yo para que no me sobrecargue, el sistema cada vez más inteligente. Y luego me da determinadas alarmas sin molestar al terapeuta, pero sabiendo cuándo me tiene que molestar si hay peligro para el paciente.
¿Me explico? Es decir, es una herramienta de ayuda que cada vez se va a utilizar más y más y más y nos van a quitar trabajo, pero y sobre todo van a dar mejores tratamientos a los pacientes, sin ningún tipo de duda, sin ningún tipo de duda. Pues desde luego, muchas gracias, Cristina. Ha sido un programa apasionante donde nos has explicado perfectamente que la utilidad de estas TIC para la psicología clínica es inmensa, tanto a nivel de tratamiento de una amplia variedad de trastornos, ya no solo trastornos fóbicos, sino que incluso accediendo ya a trastornos de corte psicótico, como puede ser trastorno delirante, esquizofrenia y tal. Y bueno, pues estamos incluso ya no solo el tratamiento, sino también la prevención con gente joven, con adultos. Pues te agradezco muchísimo que hayas colaborado con nosotros. Sabemos que andas muy mal de tiempo, que esta tarde tienes otras actividades fuera de Madrid. Y bueno, pues quiero agradecerte de verdad tu participación y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros y encantada de estar aquí. Muchas gracias. Cristina Botella es catedrática de Psicología Clínica en la Universidad Jaime I de Castellón y una de las grandes especialistas en la aplicación de las tecnologías de la información y de la comunicación en psicología clínica. Y Paloma Chorot es profesora de Psicología Patológica de la UNED y coordinadora de los estudios de posgrado sobre psicopatología y salud que imparte esta universidad.